Nuevamente para todos, buenos días, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Voy a permitirme compartirles pantalla. Antes de como tal copiar la clase e iniciar con la actividad del día de hoy, me gustaría que amablemente ustedes me dijeran, como yo sé que ustedes son muy juiciosos y demás, se hicieron la actividad de la clase pasada, la terminaron, que me contaran un poquito. Como que encontraron aquí, por ejemplo, qué es un pseudocódigo. ¿Quién me puede decir qué encontraron, qué leyeron en el documento, qué respondieron? Rápidamente. Pero no todos al tiempo, que no se note que se hicieron la actividad. Yo sí la hice, vea. Es una serie de pasos bien detallados y claros que conducen a la resolución de un problema. Listo, sí, válido. Vamos a ver por ejemplo, qué figuras encontraron ahí que se describieran en el documento que se utilizan para realizar diagramas de flujo y cuáles eran sus funciones. Entonces, permítanme, les comparto aquí la pizarra y pueden dibujarlas y decirme para qué funcionan. Quien quiera, pueden dibujar la figura que sea, por ejemplo, no Lo de sé, los diagramas. ¿sí? ¿Qué figura es esta? Y obviamente todos sabemos que es un rectángulo, pero ¿para qué se utiliza dentro de los diagramas de flujo? Por ejemplo, uy, pero utiliza texto porque no sé qué dice ahí. Ah, inicio. Pues, Uy, no, Sandy. Inicio y inicio, sí. final, es que, ay, Terrible. Eso. no. Uy, sí. ¿Esta Uy, para qué era? ¿Esta para qué era? es una H, una El comilla. cuadrado rectángulo ese es para el desarrollo, ¿no? Eso, ahí es donde se hacen como tal Claro, la noté. fórmulas también y demás, ¿cierto? Fórmulas. ¿Dónde? ¿Qué otro tipo de...? Uy, no, escribir así es horrible. No, mejor escribo acá. Vea, la que dice se llama entrada de datos. Eso, hay también figuras para entradas de datos. El Ah, cuadradito que hizo acabar. Sandy es Ujú. de proceso. Esto es para Ese manito es de fórmulas, decisiones. procesos, para desarrollos, demás. Este que acabaron de dibujar para tomar decisiones, ¿cierto? Esas digamos que son las básicas, las más usuales que uno utiliza. Listo, perfecto. Aquí, muchas gracias. Ay, ¿qué pasó? A ver, otra vez. Después de eso, algoritmo. Un algoritmo y un pseudocódigo son muy similares. Solamente que aquí el tema del algoritmo es que se representa a través del diagrama de flujo, mientras que el pseudocódigo es solamente la serie de pasos lógicos. Ya el algoritmo es la representación también a través del diagrama de flujo. Y una variable. Esta yo creo que la saben sin necesidad de haber consultado. Yo creo que en matemáticas debieron haber escuchado muchas veces ese término. ¿Qué entienden por variable? ¿O qué decía el texto que era una variable? Ujú. ¿Muertos? Completamente. Algo que se cambia constantemente. Ujú. Entonces, en términos de programación, eh, es importante que tengan claro que, por ejemplo, las decisiones que pueda tomar una persona pueden variar de acuerdo al número que opriman. Por ejemplo, lo que les decía la otra vez acerca de la calculadora, creo que les ponía ese ejemplo. Decía que eso está como en una decisión constante donde yo como usuario, sí, que estoy utilizando la calculadora, en cualquier momento puedo oprimir, no sé, el número 4 o puedo escribir el número 895.714, sí, el que sea. Y ese numerito siempre se va a guardar, va a quedar ahí almacenado. Eso es lo que hace la variable. Entonces imagínense la variable como un cajoncito que está vacío. Y esa variable siempre va a tener un nombre. Por ejemplo, en matemáticas, ¿qué tipos de nombres se utilizan para esas variables?
X. X, ¿cierto? X, Y, Z, por lo general utilizan letras. En programación también se utilizan mucho las letras, pero ya cuando uno hace una programación muy extensa, lo mejor es colocar un nombre específicamente. No sé si recuerden cuando vimos lo de Arduino, que colocábamos el nombre de LED, LED 1, ¿sí? Para identificar cada uno de los bombillitos dentro de la programación. Eso es una variable, es el nombre que va a identificar un algo. Entonces, en matemáticas o, por ejemplo, para programar una calculadora, para continuar y con el mismo ejemplo, si yo digo al usuario como oprima un número, ¿yo de qué forma voy a saber qué número es el que está oprimiendo esa persona? No tengo manera de adivinar en su mente qué número va a escribir, a menos que yo le dé un mensaje y diga escriba el 5. Entonces yo sé que va a escribir el 5. Pero de lo contrario, si él tiene completa libertad de escribir cualquier número, yo debo dejarlo abierto. Y eso es precisamente lo que permite la variable, dejar como esa opción abierta, un cajoncito que permite almacenar cualquier tipo de número que diga el usuario. Entonces, si el usuario escribe 5, ese 5 se va a guardar dentro de esa variable que para este ejemplo que les estoy mostrando acá se llamaría X. Y se va a almacenar ahí y ya lo único que uno procede a hacer es a operar como tal con la X, ¿cierto? Ya uno no opera como tal con el número 5. Si uno no escribe 5 más 2, no, uno escribiría X más 2, por ejemplo. ¿Mm? Y este número quedaría completamente abierto a lo que escriba el usuario. Si el usuario escribe 11, pues 11 se va a guardar ahí. ¿Listo? Para que tengan clara esa partecita de las variables. Venga, a ver por aquí. Listo. Y para el último punto de la clase anterior, nos decían que existen tres tipos de estructuras de control, ¿cierto? Está la estructura secuencial, la selectiva y la de ciclo. Entonces la idea es que ustedes escribieran ahí los ejemplos que van en la guía y que los colocaran en sus cuadernos. Si ustedes no han realizado esta actividad y la quieren hacer porque realmente es bastante corta, recuerden que todavía el plazo sigue abierto para que la puedan subir. Ahora sí vamos a proceder a la clase de hoy. Clase 9 y 10. Nos encontramos a 23 de marzo, etapa de desarrollo, fase reestructuración del conocimiento. Y el propósito es que ya ustedes puedan desarrollar como tal habilidades de pensamiento lógico haciendo uso del software DFD. ¿Sí? Vamos a realizar ya como tal algoritmos a través de DFD. Entonces ahorita les voy a enseñar mientras copian la clase y hacen su meta, les voy a enseñar o les voy a hablar de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a todos aprender cómo descargar el programa, cómo utilizarlo. Voy a darles unos ejemplos y la otra clase ya ustedes harían como tal la actividad. ¿Listo? El día de hoy no. Harían la otra clase con tiempito y listo. Esa sería como tal la clase 9 y 10. Entonces, quedo aquí atento a que alguien lea la meta rápidamente. Para los que son amantes de BTS y todo eso, si aquí hay alguno de esas personas, estamos vendiendo busitos personalizados con estampados de BTS. Voy a aprovechar para hacerme ahí propaganda, por si les interesa o conocen. Spam. Sí, eso es puro spam. Ve, Aprovecho ahí para metérmeles por un ladito, ¿no? De verdad, toca hacerme propaganda. Cuando ustedes Dios lo permita y hagan su propio ve negocio, la de horas que le salir adelante. gustan. También en décimo A me voy a meter ahí por un ladito y me voy a hacer propaganda a mí mismo. Listo. ¿Alguien de casualidad ya tiene la meta? Poder desarrollar habilidades de pensamiento a través de la realización de algoritmos. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona? Para escuchar por lo menos dos metas y continuar. Bueno, voy a leer aquí unos mensajes. Dice. Ta. Sí, sí, señora Valentina. Muy bien.
Y para lo que preguntó Albarracín, sí, hoy hay descanso común y corriente. También Albarra dice, a través de la realización de algoritmos, desarrollar habilidades de pensamiento lógico, no físico. No vamos a hacer como tal ejercicio acá. Bueno, sí ejercicio para la mente, pero no para el cuerpo. Y una última meta. Escuchemos a Daniela Rincón, que nunca se siente, nunca prende cámara. Básicamente pasa y de agache. Buenos días, Daniela. ¿Está presente? ¿Está con vida? ¿Está bien? Hola, Hola, ¿cómo está? Buenos días. Me presento. buenas. Yo creo que ya de tanto estar ausente en las clases se le olvidó hasta mi nombre. Mi nombre es Mauricio Vega. ¿Sí? Ey, ausente y siempre me conecto. Uy, va a hablar. Eso es como estar ausente. Es como el que se conecta al devocional, pero no ora. Se supone que para eso es ese espacio. Escucho la meta. Sí, ya la tiene. Aprenderé habilidades de pensamiento lógico a través de la realización de algoritmos. Listo, muchísimas gracias, Daniela. De nada. Pregunta tipo Y ICFES. después dice que no participa. Toca obligados, toca sacarles las palabras. La pregunta dice, un diagrama de flujo es la representación gráfica y de pasos lógicos donde se representan algoritmos a través de símbolos. ¿Cuál de los siguientes símbolos es el que representa la decisión? La D. Básico, fácil, ¿cierto? La D, imposible. O sea, el que pierda esta pregunta cuando la coloque en el examen, mejor dicho, toca escogerlo ahí a calvazos. ¿Me confirman? ¿Están observando el navegador? Excel. Ah, Eh, no, ahora sí ya. Navegador. Listo. Para los que están en computador se van a dirigir a Google o bueno, van a escribir ahí en su navegador descargar DFD. ¿Listo? En la medida de lo posible búsquenlo así, descargar DFD portable. ¿Por qué portable? Porque yo sé que algunos de ustedes van a empezar a decir, mi versión es compatible, no sé qué, no lo pude descargar, no sé cómo instalarlo. Mejor dicho, mil y una excusas. Mientras que para los que son un poco conocedores, los que saben de videojuegos y demás, saben que un programa portable se ejecuta a sí mismo, sin necesidad de instalarse. Se ejecuta dentro de la carpetica. Entonces usted lo único que hace es descargar la carpeta y listo. Ya con eso no tiene que hacer nada más, simplemente proceder a abrir el archivo como tal. Vamos a dirigirnos aquí. Descarguemos este que dice FreeDFD 1.1 para Windows descargar. La página es freedfd.updown.com. Vamos a descargar aquí el que dice última versión. ¿Me manda el link? A ver, todo lo quieren masticadito, ¿cierto? Ay, Esteban, busque. Sí, es que estos no. Más flojo. Ahí se los dejé, ¿listo? Y descargar, igual como se dieron cuenta, enlaces de descarga, cientos. Tocaría mirar si ve que de pronto tiene mucho anuncio, si ve que su computador corre peligro de descargar algo raro, utilice otro. No hay ningún problema, utiliza otro enlace. Por ejemplo, este aquí a mí se me quedó ahí. No El sé, mío ya lo descargué. voy a utilizar otra También. página. Se llama Me quedó aquí. Me aparecieron fotos de viejas. Ya, a usted le gusta. Ya va a hablar. Profe, ¿eso por qué sale? Voy a entrar al de Softonic más bien. No, profe, métase ¿Cómo ahí. es que se llama? Aparecieron DFD, fotos de una Espere. vieja y... el programa se Profe, ya llama me metí, ya tengo la DFD. carpeta que dice ejemplos. A ver, DFD. hay unas propagandas de algunas páginas de descargas que hay, Dios.
Pero aparecía en fotos y dice añadir, extraer, comprobar, ver, eliminar, buscar, asistente, información, buscar virus. Y en cada una de Verónica esas quiere cosas saber tu aparece la vieja. ubicación. Es la misma vieja. Déjeme ver una cuestioncita, Andrés, comparta pantalla. Señor. Pues ya me metí a la aplicación. Porque por lo general, Pero, cuando uno pero, descarga esos archivos portables, se descarga es un archivo de tipo zip o tipo RAR. profe, pero me deja compartir pantalla, me hace favor. Ay, qué pena con su merced. A ver aquí, listo. Ya. Salen todas las viejas. Sí, si hay fotos raras, si descargó algún archivo extraño, no. No. Eso es que Ah, quieren saber Mira, su esas las que ubicación. aparecen. Ay, qué pero no esa se es quitó. puro. Eso es Ah, no, como Andrés. Pero es que vea, otra cuestión. No, cierre eso, Andrés, porfa. Ciérrelo y póngalo Cierre. en... Y busque, entre Ay, a su carpeta de descargas. Es bruto. vea, no es este. No es este. Cierre eso, cierre eso. Mejor dicho, No sabía dar un juego en yo computador. comparto. Sí, Andrés, no sé. Y mejor yo comparto. Yo pensé que era otra cosa, algo extraño, pero no. Después de que usted lo descarga, no lo vaya a abrir, que fue lo que hizo Andrés, porque le va a abrir el programa, en este caso él le abrió WinRAR, y ese programa tenía ahí esas fotos que les aparecen ahí, eso es como propaganda del programa como tal. Vayan a descargas, por ejemplo, venga a ver aquí, descargas. Extraer aquí. Extraer aquí, Extraer sí. aquí. Ajá, estos muchachos me llenan de orgullo. De algo sirvió jugar videojuegos, ¿cierto? Tantos Entonces, juegos van a buscar el descargados. archivo. tanto juego descargado. Exacto, van a buscar el archivo. En este caso es este que dice FreeDFD, clic derecho. Listo. Y extraer aquí. Una vez ustedes hagan el proceso, esperan a que cargue, eso no debe ser muy demorado. Y les debe abrir una carpetita con el mismo nombre. Listo, en este caso a mí me la guardo por aquí abajo, pero es una carpeta con el mismo nombre. ¿Listo? En este caso se llama FreeDFD 1.1 porque así se llamaba el archivo pues que acabo de extraer. Una vez abro esa carpeta, encontramos estos archivos. Por favor, no vayan a borrar, a editar, no vayan a hacer nada raro. Ya como tal, ¿Dónde? cuando abren la carpetica que acabaron de extraer, cuando ustedes le dan clic derecho a extraer aquí, se tiene que crear una carpeta por fuera. A mí se me creó esta que estoy acá señalando. Yo lo hago en el escritorio. O si lo hacen en el escritorio, pues se le crea ahí mucho más fácil de Más fácil. encontrarla. Ujú. Sí, fin, usted es adicto. Ahí. Ya, ¿y qué? ¿Listo? Una vez tienen esa carpetica ya creada, la abren. Y tengo tres Ejemplos de- archivos ejecutables. A estos archivos se les llaman ejecutables porque se ejecutan sin necesidad de instalarlos directamente en el computador. ¿Sí? Se ejecutan como cuando uno abre... No, ese es un mal ejemplo. Como cuando uno abre una imagen, ¿sí? Que no necesita instalación, por decirlo así. Así que vamos a utilizar el que dice español. Obviamente, no creo que ustedes A sean... mí no me sale eso. A mí solo me solo me sale aparece uno. DFD. Comparta Sí, a mí pantalla. también. No, Sí, si le Me sale aparece igual solamente que Andrés. DFD, si le sale DFD y acá dice aplicación, bien, funciona igual. Funciona perfecto. Y el que tiene la fotico ahí antes. Ahí. Sí. Entonces Ya, y ahora. proceden a abrirlo. Y este es como tal el Inicio. programa. Ujú. El Inicio y diagrama de fin. flujo ¿Está largo eso? nos coloca como tal el inicio y el fin. Como son algo obligatorio, no nos deja modificar esta parte. Para el ejercicio les voy a mostrar la unidad didáctica. La idea es que ustedes puedan realizar la otra clase, un algoritmo que les permita hacer una calculadora donde yo pueda ingresar dos números y pueda hacer con ellos o sumarlos, o restarlos, multiplicarlos o Ay, nosotros una dividirlos. vez ya habíamos hecho eso, ¿no? Cualquiera de esas cosas, no, DFD nunca lo hemos manejado. Oílo. ¿No? No. Ah, ¿cómo que no? Si habíamos hecho eso. No, Eso fue No, hace Andrés, años, no. ¿Ustedes en qué fue Andrés, que eso? no. Que no. Ay, Andrés, póngase a jugar Free Fire más bien. ¿Qué le Ya pasa? habla de Vaya a Maptools. jugar. Una vez nosotros habíamos hecho eso. Que ¿qué? no. Antes Obvio. habla de Maptools.
SumUpTools. Sí. Eso es Hagamos otra aplicación diferente. Ya van a ver, digamos, lo chévere de esto, no es solo hacer por hacer, es que lo puedo ejecutar como tal, o sea, puedo ver cómo funciona mi programa. Entonces yo les voy a hacer un ejemplito para que ustedes se hagan una idea y les voy a mostrar cómo funcionan las figuras. En este caso tengo esta figura que se llama salida, ¿m? Y me permite precisamente, como su nombre lo indica, la salida de datos. Salida de datos numéricos o de datos alfanuméricos, ¿listo? Si yo quiero escribir algo para que el usuario entienda qué es lo que tiene que hacer, como un programa, ¿cierto? Que él sepa qué es lo que debe hacer, vamos a utilizar las comillas sencillas. ¿Listo? No les voy a indicar dónde quedan porque eso depende del teclado. Entonces, comillas sencillas. Y dentro de las comillas sencillas vamos a poner todo lo que sean textos. ¿Listo? Esto varía de acuerdo a la versión que de pronto usted haya descargado. En algunos casos no requiere la comilla sencilla y simplemente le deja colocar el texto suelto. En algunos otros casos no funciona con la comilla sencilla, sino que funciona con las comillas normales, con estas, permítanme, con las que son dobles. Pero eso ya depende. Vamos a probar aquí, le voy a dar a aceptar y vengo donde está aquí el símbolo de reproducción, de ejecutar. Y como pueden ver me aparece el hola, el que acabé de escribir acá. Si en dado caso, y voy a hacer la prueba, yo omitiera las comillas o alguna de las comillas, me va a botar o a arrojar un error. Sí, me dice que la variable hola no existe, entonces ¿cómo me va a mostrar hola? Entonces tengo que indicarle al programa que eso no es ninguna variable, que eso es simplemente un texto y que necesito que me muestre ese texto que está aquí dentro de las comillas. No solamente me sirve para mostrar textos, sino también para mostrarme variables o algún tipo de resultados. Por ejemplo, la lectura, pero eso ya lo mostraré más adelante. La lectura nos permite leer datos que ingresa el usuario, ¿cierto? Entonces, si el usuario ingresa un número, yo lo voy a guardar dentro de ¿qué? Ahorita habíamos mencionado ese concepto. El número lo guardo dentro de una ¿qué? Carpeta. No. Cuadro. Miren en las preguntas de la clase anterior. Los números los guardamos dentro de una y empieza con V. Variable. Variable, Variable. ¿cierto? Ay, yo iba a decir, cállese. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, al usuario, hola, ingrese un número, ¿cierto? Ahí, sencillito. Hola, ingrese un número. Y ese número no es como que el usuario simplemente va a llegar y va a ingresarlo. No, para poder guardar ese número tengo que utilizar la lectura. Y dentro de la lectura, cuando la abra, voy a decir que voy a leer un dato del usuario, por ejemplo, X, ¿cierto? Vamos a leer X. Ahora vamos a probar nuestro programita. Entonces, hola, ingrese un número, le doy continuar y me permite ingresar el valor. En este caso, digamos 54. Y le doy continuar. Hasta ahí vamos, ¿cierto? No hemos hecho nada más en el programa. Yo puedo aquí, a través de una sola lectura, solicitarle o leer dos números, por ejemplo, y los separo con comas, coma, y. Aquí ya estoy leyendo dos variables. Y acá puedo decirle al usuario, hola, ingrese dos números. Y me lee, por ejemplo, el 5, le doy continuar y me lee el 7. Listo. Ahora, ¿qué voy a proceder a hacer yo con esos dos números? Como les digo, no solamente me sirve, las salidas no solamente me sirven para mostrar textos, sino también para hacer procedimientos matemáticos. Esos procedimientos matemáticos no van con comillas. Aquí, ¿cómo puedo operar los dos números que van a guardar o que se van a guardar en estas dos variables, en X y en Y? Si quisiera hacer una suma, por ejemplo. Con el más. Pero, ¿cómo lo expreso aquí entonces? Acá en este cuadrito que debo colocar. 5,7.
Ah, sí, listo. 5 más 7. X más Y. Vamos a hacerlo como dice el compañero, 5 más 7. Entonces yo vengo, le doy continuar, ingreso mis dos valores, 85 más 45 y me da 12. Porque coloqué acá que se iba a mostrar la suma de 5 más 7, no la suma de las dos variables que yo ya había determinado acá, que era lo que les decía antes. Yo cómo voy a saber qué números son los que va a guardar o va a ingresar el usuario. No tengo forma de saberlo, por eso es que se utilizan las variables, para yo poder sumar como tal todo lo que va a decir el usuario. Cualquier el número que coloque él se va a guardar en X y el segundo número se va a guardar en Y. Entonces, si quiero hacer una suma, simplemente hago esto. 5 más, perdón, X más Y. ¿Listo? Ahora lo voy a reproducir. Acá, continuar. No, profe, eso está todo difícil. 8, eso está muy fácil. 8 más No, 2. pero todo lo que toca hacer. Y me Yo me muestra la perdí. suma. ¿Qué parte no entendió de esto tan cortico que no entendió? No, pues no es porque no entendí, sino que, vea, usted se la pasa cambiando los números a cada rato. Claro, Sí. yo los Ah, cambio a bueno, cada rato. ¿Por qué? Porque esos que números se 40, que guardan. 50, que... Miren, otra vez vuelvo a hacer este ejemplo. Yo acabé de crear dos variables, una que se llama X y otra que se llama Y. Cuando yo le pregunto al usuario y le doy el mensaje como ingrese dos números, él no me va a ingresar los dos números que yo le diga. Él me va a ingresar dos números cualquiera, es como cuando usted utiliza una calculadora. La calculadora no le dice ingrese 5 e ingrese 7 y solo con esos dos números va a poder operar acá. No, usted tiene la posibilidad de ingresar cualquier número, ¿cierto? Y eso mismo pasa acá. Usted tiene la posibilidad de ingresar dos números, los que sean. Esos números yo no tengo la forma de saber qué números son. Así que no puedo asignar como tal un número, que fue el primer ejemplo, no puedo decir 5 y 7. Tengo que dejarlo abierto a cualquier opción, por eso es que se utilizan las variables. En este caso X es una variable y Y es otra variable. Ah, Lo pues que van hubiera ahí. Lo que van a hacer esos dos números es guardarse ahí. Digamos, si yo ingreso en el primer número, ingreso 45, el 45 se guarda en X. Si yo después ingreso el 8 se guarda en Y. Y por eso cada vez que yo hacía el ejercicio cambiaba los números y no pasaba nada, siempre servía y funcionaba el programa, porque sin importar los números que usted ingrese, se van a guardar aquí en las dos variables. Ahora Por sí eso. es más claro. Sí. Listo. Quítame aquí. Ay, listo. Y pasaría lo mismo si yo en lugar de decir que voy a hacer una suma, quiero hacer, por ejemplo, una resta. Lo único que cambio es el operador, pero pasa lo mismo, pero los dos números o las dos variables como tal. Entonces, cambio el operador, vengo y pongo 8 y le voy a restar 5. El resultado es automáticamente 3. Acá la cuestión es sencilla, pero entonces tengo ya que empezar a pensar como un programador. ¿Sí? Yo no puedo dejar, digamos, esto tan abierto como, hola, ingresé dos números. Sí, ¿qué va a pasar con esos dos números? Los ingreso y ya, no pasa nada. Entonces debo ser más específico con los mensajes que le doy al usuario, a la persona que vaya a utilizar el programa. Debo decirle como, hola, ingresé dos números y estos dos números van a ser sumados. O estos dos números van a ser restados o algo así por el estilo, ¿cierto? Para que sea mucho más específico para el usuario. Esto es para realizar una sola operación matemática. Acá solo estamos haciendo una. La idea de la próxima clase, para que se vayan haciendo a la idea de qué es lo que van a tener que hacer, es que puedan hacer toda una calculadora con suma, resta, multiplicación y división, donde el usuario tenga la posibilidad de elegir qué es lo que quiere hacer. Ingresa los dos números y va a poder decidir como, bueno, quiero hacer suma o quiero que estos dos números se No, resten pero o por ahí quiero del 1 al 10. y demás. Pero nos va a explicar todo eso, cómo hacerlo, ¿no? Les voy a dejar, Profe, y digamos, los que tienen El celuco, celular. ¿qué? los que tienen el celuco, como dijeron por ahí, van a tratar de utilizar, una aplicacioncita. Igual esta no va a tener como esta función de poder reproducir el programa y demás, pero pues digamos porque para los ejercicios y que envíen sus evidencias funcionará.
Van a escribir DFD ahí en la Play Store y van a descargar el programa que dice Flowdia Diagrams Demo, y acá se los escribo en el chat. Ujú. Ese. Digamos que les funcionará como para irla sacando adelante, ¿sí? Para que puedan hacer por lo menos los esquemas y entiendan como la función de lo que vayamos haciendo en clase. ¿Igual que llama, Igual, profe? igual, ahí se los escribe en el chat. Claudia, Creo que se lo envió Se lo envió a alguien por privado. sí, no es que decía Y no haga todos, silencio pero que tiene internet, Luca. decía todos, pero en la sala de espera. No, listo. Ahora sí, perdón. Es ese. Igual voy a procurar que lo trabajemos pues en grupitos para que todos puedan ver cómo es que funciona el programa y demás. La otra Sí, está clase fácil. será eso. Los dejaré trabajar un rato solos, que se maten la cabeza, que traten de hacer el ejercicio y después si definitivamente no lo logran, entraré yo a explicárselos a todos. Esa será pues, la Pero una segunda parte de calculadora esta clase. completa. Solo con las 4 operaciones básicas: suma, multiplicación, resta y división. Esas Pues 4. sí, pero, o sea, con todos los números. Pero tranquilos, no es que, ay, no me tengo que poner a pensar esta tarde en cómo hacerlo o algo así, no. La otra clase, no se preocupen, cuando nos volvamos a ver, hacemos el ejercicio. ¿Listo? No es que quede como tarea ni nada por el estilo. Digamos que tareita, sí, descargar el programa, pero sé que algunos ya lo hicieron ahorita junto conmigo, entonces no habría problema. Ya queda menos de un minuto, entonces, como les dije, la otra clase nos volveríamos a ver, ya no se tienen que volver a conectar. Que Dios los bendiga y chao a todos. Nos vemos la siguiente clase. Profe, esperen, yo tengo una pregunta, yo no estoy. Ok. Cacho. Gracias, Quien tenga dudas se vuelve a Hasta luego, conectar. profe. Quien tenga dudas se vuelve a conectar. ¡Ya, profe! Chao. Hasta luego, bien. profe. Cacho, Angélica. Ah, Quien tenga dudas se vuelve a conectar. Chao a todos. Angélica por bueno. Manzano. Ay, qué cállate. Ya sé.